Muy buenos días, amigos. Un día más, un nuevo programa en El Espía del Telón. Hoy tenemos a don Jorge Santa Cruz desde México, así que ya sabéis, ya podéis averiguar, ya podéis, más que averiguar, ya podéis suponer y averiguar que hoy vamos a hablar de México, porque de hecho, bueno, hay un tuit que me resultó muy llamativo y enseguida dije, esto tenemos que hablarlo, don Jorge y yo, porque desde luego no deja de ser muy interesante, muy llamativo y muy preocupante de cara a la relación entre Estados Unidos y México. El tuit dice, el senador de los Estados Unidos, Lindsey Graham, declaró hoy que se prepara para presentar una ley al Senado que permitiría el despliegue de fuerzas militares de los Estados Unidos en México. Esto se produce después de que 4 estadounidenses fueran secuestrados y probablemente fueran asesinados por el Cártel del Golfo el viernes. El tuit está fechado a 7 de marzo de 2023. Entonces, desde luego, esto suena muy preocupante y digo, esto tenemos que hablarlo y conocer lo que está sucediendo desde México y cómo lo ven desde allí, precisamente. Así que, en primer lugar, muchas gracias y muy agradecido por tenerlo aquí hoy. No, don Enrique, muchísimas gracias a usted por el espacio, por ocuparse de México y por permitir que un periodista mexicano, su servidor, externe algunas consideraciones al respecto. El tema es importantísimo y, por supuesto, espero que interese a su muy numerosa audiencia. Estamos poniendo aquí el mapa, desde luego que a todos nos interesa. De hecho, el programa que grabamos hace unos cuantos meses ya sobre México, 2 horas largas de programa sobre México, que interesó no solo a la audiencia en España, sino también otros mexicanos se sorprendieron gratamente por el programa. Así que bueno, hoy vamos con ello y con este tema. De nuevo, pues el mapa para entender la situación y de cómo desde Estados Unidos puede haber alguien que quiera desplegar tropas en México, por qué, para qué. Esto ha sido un proyecto recurrente. En definitiva, le paso la pelota para ir tratando este tema que bueno, se habla de otras guerras, de otras cosas, pero desde luego, ¿qué está pasando con México? Sí, don Enrique, a principios de año, 2 representantes del Partido Republicano presentaron una iniciativa pues en eso, en la Casa de los Representantes, solicitando que se combatiera a los cárteles mexicanos en territorio de México por ser los principales responsables del ingreso a territorio de los Estados Unidos de esta sustancia, de esta droga ilegal tan peligrosa que es el fentanilo. Y es que el año pasado, don Enrique, el fentanilo, según cifras oficiales, mató a 107,000 estadounidenses. El fentanilo mata alrededor de 100,000 estadounidenses por año. Esto quiere decir que la proyección a una década es de 1,000,000 de muertos por el fentanilo. Luego, hace unos cuantos días, el exfiscal general de los Estados Unidos en tiempos del presidente Donald Trump, William Barr, publicó un artículo en el Wall Street Journal. Este periódico pertenece al mismo dueño de la cadena Fox News, a Rupert Murdoch, quien por momentos fue aliado de Trump y después le volteó bandera. Pero bueno, en ese artículo que publicó el exfiscal Barr, sugiere que se declare terroristas a los grupos criminales que operan en México, a los narcotraficantes, y avaló lo que propusieron los representantes de los cuales hablo a principios de año, ¿no?
Ya el Departamento de Estado ha dicho que no. El gobierno de los Estados Unidos oficialmente ha descartado la iniciativa, pero resulta que este senador, que es de los más radicales de la derecha anglosajona, que es el senador que usted acaba de mencionar, pues propone de plano que entren los militares de los Estados Unidos a México. Don Enrique, yo veo, perdón por hablar en primera persona, pero veo muy complicado que esto ocurra. Me parece que en realidad son estratagemas electorales. Recuérdese que en Estados Unidos habrá elecciones presidenciales y elecciones para renovar al poder legislativo en el año 2024, en noviembre de 2024, y que tanto republicanos como demócratas están urgidos de encontrar eco, de encontrar simpatía entre los votantes. Lo que propone este senador me parece descabellado. Lindsey Graham es el nombre de esta persona, pero muy útil en términos electorales. ¿Por qué hablo de que es una pantalla, don Enrique? Y si gusta, con esto cierro la primera respuesta para no extenderme tanto, dar oportunidad al diálogo y quizás a las preguntas de su audiencia. Mire usted, es cierto que desde México llega los mayores cargamentos de fentanilo a los Estados Unidos. Eso es absolutamente cierto. Pero por sentido común, uno se pregunta lo siguiente: ¿y qué acaso la entrada de estos enormes cargamentos de fentanilo no cuenta con complicidades en los Estados Unidos? Entonces, una conclusión preliminar, una primera conclusión preliminar es que, número uno, sí, se trata de presionar a México, pero, número dos, se trata de limpiar la cara del sistema policíaco, del sistema de protección, de seguridad interna, del Homeland Security, del Departamento de Seguridad Patria de los Estados Unidos. Porque si entra tanto fentanilo allá, ¿cómo es que entras? ¿Por arte de magia? Simplemente porque los narcotraficantes mexicanos son muy ingeniosos y ya se necesita quien lo reciba, se Y lo necesita distribuya. quien lo distribuya, se necesita quien lo venda y le dé seguimiento a ese oscuro mercado, don Enrique. Entonces, en primera instancia es una medida distractora de los republicanos. Son muy dados, tanto los republicanos como los demócratas, o sea, es el mismo sistema, a encontrar enemigos. En este momento México les acomoda, lo han hecho durante mucho tiempo y su servidor piensa que esta estrategia política va en el sentido de limpiar culpas en los Estados Unidos y enfocar todas las baterías contra México, por lo menos en el terreno discursivo, don Enrique. Tengo una pregunta a partir de algo que dijo, y es verdad, el año que viene es 2024. Elecciones en Estados Unidos, las presidenciales, muy importantes, pero también lo es en México, porque a lo tonto, desde 2018, 6 años en adelante, es 2024. Y como usted sabe y toda la audiencia mexicana, los presidentes en México solo tienen un mandato por persona.
no pueden ser reelegidos de ninguna forma. Entonces significa que AMLO, es decir, Andrés Manuel López Obrador, no va a ser candidato para 2024, tendrá que ser otra figura. Entonces es posible que también haya ese intento por digamos, dirigir al electorado mexicano también en favor de un candidato más favorable a Estados Unidos y de, digamos, ir sembrando para luego recoger el año que viene de cara a los apoyos a un candidato, bueno, sea del PRI, del PAN, incluso de Morena, ¿por qué no?, de la cosa encontrar un candidato muy favorable y muy partidario de Estados Unidos, y de que a partir de esto sea como esa forma, bueno, el Partido Republicano también, que querría postular y entrar, desde luego, a la presidencia de Estados Unidos el año que viene, y de esta forma también como mostrar a su electorado de que están comprometidos con la salud de los estadounidenses, bueno, signifique eso lo que signifique, y que bueno, que van a atacar a los cárteles mexicanos que producen esa masacre silenciosa a través del fentanilo y que van a tener una postura dura contra México. De hecho, bueno, recordemos que así fue la época de Trump, de mostrar como mano dura hacia México, de mostrar que ellos eran los hermanos mayores, los fuertes, y que México se tenía que sentarse y callar y estar a las órdenes. Entonces, sí que veo ese patrón repetirse otra vez más y que, claro, que coincide en este caso las elecciones de los dos países el mismo año, porque las anteriores fueron 2016, cuando ganó Trump frente a Hillary, y 2018 fueron las elecciones en México, pero ahora coinciden las dos a la vez. Y eso, bueno, ¿qué valoración tiene? Si, bueno, simplemente es casualidad, coincidencia, si puede tener algún tipo de influencia todo esto. Es decir, al estar en el mismo año las dos, si también es un intento por hacer campaña desde Estados Unidos, para Estados Unidos, y también de influir en el desarrollo, en el resultado en México. Así es, don Enrique. Y es que su servidor, cuando mencionó el 2024, lo hizo consciente de que, como usted lo señala, el próximo año también habrá elecciones presidenciales en nuestro país. Es fama pública, es una realidad incuestionable que la Casa Blanca y que los grupos de presión que dominan los Estados Unidos tienen preponderancia en la sucesión presidencial de nuestro país. Voy a dar algunos ejemplos. Trataré de no extenderme. Pero, por ejemplo, a principios de la década de los 80, cuando el presidente Ronald Reagan asumió el poder, eso fue en 1981, de manera notoria, a los pocos meses, él tomó el poder en enero de 1981, a los pocos meses se notó un viraje en el modelo de gobernanza, en el modelo político y en la ideología económica. Cuando Ronald Reagan tomó el poder, México llevaba 11 años de gobiernos estatizadores, de sesgo prosocialista, con Luis Echeverría Álvarez, que gobernó del 70 al 76, y con José López Portillo, que tomó el poder el 1 de diciembre de 76 y lo entregó el 30 de noviembre, el 30 de noviembre de 82. ¿Y a quién le entregó el poder José López Portillo? A un hombre de formación tecnocrática, que había sido funcionario, por ejemplo, del Banco de México, que había sido secretario de Programación y Presupuesto, de nombre Enrique de la Madrid Hurtado. ¿Y qué fue lo que hizo Enrique de la Madrid Hurtado? Iniciar las gestiones para que México ingresara al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas de Comercio, el GATT. ¿Y qué fue el GATT?
el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que desde siempre, desde que surgió, ha respondido sobre todo a los intereses de los Estados Unidos. Así pues, con Reagan, como por arte de magia, se acabó el modelo de gobierno socialista en México. José López Portillo, por ejemplo, apoyó al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, o al Frente Sandinista, encabezado por Daniel Ortega, ¿no? Son acciones muy concretas. José López Portillo recibió en algún momento a Fidel Castro y le dio el apoyo diplomático de México al entonces dictador de Cuba. Pero le digo, con Reagan cambiaron las cosas. Reagan se fue, dejó el poder en 1989, pero antes de que ello ocurriera, en México hubo elecciones y el 1 de diciembre de 1988 tomó el poder el que fue su vicepresidente, George Herbert Walker Bush. ¿Y eso cómo repercutió en México? Bueno, repercutió en el sentido de que muy probablemente se cometió un fraude electoral en contra del candidato de izquierda más fuerte en ese momento. Ojo, no es que yo me declare partidario de o antagonista de, simplemente consigno. En ese momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y quedó como presidente de México Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué pasó con Carlos Salinas de Gortari? Si me permite la interrupción, ese nombre me suena mucho Por y no supuesto, para nada bueno. por supuesto, porque fue Carlos Salinas de Gortari el que por el lado de México aceptó que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. No me voy a extender mucho, don Enrique, pero diré que efectivamente con el Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana tuvo un respiro momentáneo en los primeros años, porque resulta que las importaciones eran mucho más baratas que los productos agrícolas o maquilados industriales en México, ¿no? Y se dijo que la mejor política económica es la que no existe, simplemente habría que importar. Este Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue defendido a capa y espada por el sucesor de George Herbert Walker Bush, por William Clinton, por Bill Clinton, quien, una vez que estalló en México una tremenda crisis, en diciembre, diciembre del 94, ya con otro priista neoliberal, Ernesto Zedillo Ponce de León, como presidente en diciembre del 94, enero del 95, porque no había dinero para pagar, estalló aquí un escándalo financiero, una quiebra masiva de bancos. Los bancos dieron crédito a los amigos de los banqueros y a políticos poderosos, se quedaron sin dinero y el gobierno los rescató. Y se vino una devaluación, etcétera, y entonces Zedillo pidió ayuda al presidente Clinton de los Estados Unidos. El presidente Clinton aceptó, ofreció un paquete de 52 mil millones de dólares, el paquete quedó finalmente en 20 mil millones de dólares, pero hubo tres condiciones. Una, que el gobierno mexicano rescatara a los bancos que quebraron, bancos cuyos dirigentes eran corruptos, a costa del erario, es decir, a costa de los impuestos de los mexicanos. Número dos, que México entregara
empeñara la factura petrolera de la paraestatal entonces Petróleos Mexicanos, que todo lo que ingresara de dinero a Petróleos Mexicanos se le entregara como garantía a los Estados Unidos. Y número 3, hubo otras medidas, pero no me puedo extender por razones de tiempo. Y número 3, que hubiera alternancia política. Y así sucedió que el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que gobernó del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000, marcó lo que él dijo una sana distancia con el PRI, con su partido, que había gobernado por más de 70 años, que gobierno y partido no debían pertenecerse, y fue el presidente Zedillo el que anunció antes que la autoridad electoral que la elección presidencial del 2 de julio de 2000 la había ganado un opositor, Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional. Y claro, entonces así se cumplió la exigencia de que hubiera alternancia del poder. ¿Y qué hizo Fox, don Enrique? Muy rápido, continuó con las privatizaciones. Zedillo, antes, por ejemplo, había privatizado los ferrocarriles nacionales de México, que se habían nacionalizado en tiempos de don Porfirio Díaz, y luego apareció como integrante del Consejo de Administración de una de las ferroviarias beneficiadas, ya que fue expresidente, y Vicente Fox continuó con las privatizaciones, incorporó a México al Comando Norte, que es el que se encarga de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y comenzó a proponer algo que seguramente le va a sonar muy interesante: la integración de México, Estados Unidos y América del Norte, perdón, México, Estados Unidos y Canadá como un solo bloque comercial, el bloque comercial de América del Norte, es decir, el paso lógico siguiente después a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, Subrayo esto, mande usted. un camino parecido al de la Unión Europea. Es decir, primero firmar acuerdos comerciales y luego que pasen a ser de integración política. Por supuesto, el que era canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda Guzmán, incluso llegó a decir que México debía perder soberanía en aras de formar un bloque poderoso. O sea, es la misma ruta. Es una ruta que ya conocemos. En ese momento, ya para el año 2000, con Vicente Fox en la presidencia, comenzó a figurar un político que se llama Genaro García Luna, que fue designado como director general de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, es decir, la copia en México del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, de la FBI. Este señor García Luna, cuyo proceder fue bastante sospechoso, le comentó, tuvo una serie de roces con el que fue secretario de la Defensa Nacional, el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien se oponía a las maniobras de García Luna. García Luna se sesgó hasta cierto cártel o a ciertos cárteles. Finalmente, le puedo decir de buena fuente, no puedo revelarla, pero ya al final del sexenio de Vicente Fox, el trato del general secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Ricardo Vega García, con el presidente Fox era prácticamente nulo. Con Fox, el privilegiado fue García Luna. ¿Y qué cree que pasó? Continuó la alternancia, llegó Felipe Calderón, también del Partido Acción Nacional. Calderón no solo mantuvo a México en el Comando Norte,
sino que firmó la llamada Iniciativa Mérida, una copia del Plan Colombia, e convirtió a García Luna en secretario de Seguridad Pública, y le puedo decir con toda responsabilidad que permitió que elementos de los Estados Unidos ejecutaran políticas de seguridad en México. Por eso decía, esto de que quieren que se invada México es simple y llanamente un esfuerzo para tapar. A ver, ¿qué hicieron los Estados Unidos cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación? ¿Quiénes fueron los que apoyaron a García Luna cuando García Luna tenía el poder en la Secretaría de Seguridad Pública? Un poder mayor que el de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo operaron? Finalmente, Felipe Calderón termina su encomienda y de pronto llega al poder el candidato favorito de los neoliberales de los Estados Unidos, Enrique Peña Nieto, para que acelere la privatización, llamémoslo así, de petróleos mexicanos, para que continúe con la entrega de la riqueza mineral y que permitiera... Como pequeño detalle, si me permite, porque a lo mejor hay gente que escucha petróleos mexicanos, Pemex para los amigos, por así decirlo. Porque Pemex es como suele aparecer en todas las noticias y, bueno, ¿qué es eso? Petróleos mexicanos, Pemex. Siga, por favor. Es Pemex, claro. Y fíjese, con Enrique Peña Nieto como presidente, se permitió a los elementos de la DEA que portaran armas en México, ¿no? Luego de que pasó todo esto, Andrés Manuel López Obrador, que ya llevaba 18 años en pugna por la presidencia, elaboró un discurso aparentemente contrario a la injerencia de los Estados Unidos, y voy a explicar con hechos, con datos concretos, por qué digo aparentemente, por qué utilizo ese adverbio. Y bueno, pues logró el voto de más de 30 millones de mexicanos en las elecciones del 1 de julio de 2018. Nadie en la historia del país había logrado tal cantidad de votos, 30 millones de votos. Don Enrique, usted hablaba en su pregunta de que pues Estados Unidos querrá un candidato afín a sus intereses en las elecciones de México en el 2024. Y ahora, de manera muy responsable, le diré que el partido político más cómodo para los Estados Unidos es el partido del Movimiento Regeneración Nacional, por sus siglas Morena, del presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador. Usted me puede decir, y la audiencia que nos ve, pero ¿cómo es que Jorge dice semejante cosa? Suena a una barbaridad. Pareciera que Jorge está cegado por alguna animadversión ideológica. Daré 2 o 3 ejemplos y si gusta le devuelvo la palabra. Primer ejemplo. El 18 de noviembre de 2021, 18 de noviembre de 2021, se llevó a cabo en Washington, D.C., en la Casa Blanca, la 9ª cumbre de líderes de América del Norte. Intervinieron el actual presidente Joe Biden de los Estados Unidos, el actual primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, hijo de otro ex primer ministro, Pierre Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
No sé, don Enrique, si sea posible, pero porque si abro yo aquí la página en mi computadora, voy a intentarlo. Pero... No, no se preocupe, siga hablando, yo voy a buscarlo y lo pongo ahora en pantalla. ¿Cómo no? La cumbre de noviembre. Novena cumbre de líderes de América del Norte, discurso de Andrés Manuel López Obrador. En ese discurso, en los primeros párrafos del discurso, el presidente mexicano en la Casa Blanca, entre Biden y Trudeau, se pronunció porque México, Estados Unidos y Canadá se integraran económicamente. O sea, estamos hablando de que López Obrador propuso exactamente lo mismo, por ahí debe estar el segundo o tercer párrafo tal vez, propuso exactamente lo mismo que un derechista también populista como Vicente Fox. ¿Sí? Y no solo eso, el presidente López Obrador señaló la necesidad de crear ese bloque comercial para enfrentar el poderío de China. Si López Obrador es de izquierda, lo lógico, lo congruente sería que López Obrador se decantara más por China y por Rusia que por Estados Unidos. Pero en ese discurso del 18 de noviembre de 2021 se refirió a las ventajas que tendría esta integración comercial. Que en cierto modo la propuesta es interesante, no es el tema, quizás lo podamos abordar después, pero ahí está. El presidente López Obrador en la Casa Blanca dijo que, bueno, es una comparación entre el Producto Interno Bruto que tenía, por ejemplo, América del Norte y China, de que si no se da esa integración, China pronto va a tener una mayor preponderancia en los mercados americanos, mundiales, pero sobre todo americanos. Y dijo que la integración, don Enrique, dijo que la integración resultaría muy ventajosa porque en América del Norte hay tecnología, sin duda, sin duda que la hay, pero esa tecnología está más concentrada en Estados Unidos y luego en Canadá que en México. En México no nos han permitido desarrollar tecnología. Con el Tratado de Libre Comercio que firmó Carlos Salinas de Gortari, nos convertimos en maquiladores. ¿Sí? Pero también habló López Obrador, usted lo va a ver por ahí, su audiencia también, de que en la zona norte de América del Norte, en la zona norte de América, perdón por la redundancia, pues también hay recursos y mano de obra. Don Enrique, ¿dónde está la tecnología? Ya dijimos. Ahora, a las potencias de Estados Unidos y Canadá, ¿qué les interesa? Conservar sus recursos naturales. ¿Y qué les interesa? La mano de obra Barata. de México. Barata, claro, aunque con Trump se intentó que se nivelaran los salarios. Bueno, don Enrique, eso fue el 18 de noviembre de 2021. El discurso de López Obrador pareció hecho por el Departamento del Tesoro, o por el Departamento de Estado, o por la mismísima Casa Blanca. No podría ser mejor. Bueno.
Si me El, permite otra interrupción, es que adelante. me resulta tan llamativo el asunto porque, bueno, aparte de sonar a discurso de rendición de, bueno, entregamos México, hagan lo que quieran con el país, es suyo. La cosa es que, claro, López Obrador, una de las cosas que más le ha hecho famoso, por lo menos en España, es su indigenismo y todas estas cuestiones y, o quizá últimamente en este 2022-2023 de posicionarse como una especie de mediador político y geopolítico entre países hispanoamericanos, latinoamericanos, como cada uno lo prefiera llamar, por ejemplo, con el caso de Perú, de posicionarse del lado del, bueno, ahora expresidente Castillo. Todo eso, o sea, de verlo por un lado como si fuera, oye, somos, que no deja de ser México, el país hispanohablante más poblado del mundo y uno de los más grandes territorialmente. Y ver todo eso y de repente un discurso como este y dices, entonces hay dos Andrés Manuel López Obrador, uno cuando habla hacia el norte y otro cuando habla hacia el sur y otro cuando habla hacia Europa, hacia España también, claro. Es decir, habría tres personalidades en una, tres discursos en uno y aparentemente el más importante es el que mira hacia el norte, porque al final es de, bueno, sí, vamos a unirnos todos, pero todo significa Canadá, Estados Unidos y México. Y México en una posición de, bueno, aquí tienen el país, hagan lo que quieran, es suyo. Entonces, me resulta tan llamativo este asunto y es que todas las expresiones en el discurso, bueno, suena como teatro puro y duro cuando habla bueno, todos esos discursos indigenistas o darse de el mediador político mirando hacia el sur, pero luego hacia el norte. Es, bueno, sumisión absoluta. Aquí tienen el país, es suyo, lo que quieran. Don Enrique, por ahí hay una serie de 5 artículos que publicó su servidor. El público los puede encontrar. Se llama, esto sobre el indigenismo, porque no nos daría tiempo de abordar el tema. Se llama López Obrador, vulgar apóstol del destino manifiesto. En realidad, el indigenismo de López Obrador lo que hace es responder a la ideología puritana anglosajona que desprecia los valores hispánicos. Ahí resumiría yo esa parte. Luego usted habla de que López Obrador, y lo dice usted muy bien, maneja una postura de mediador en América Latina, ¿no? Pero aquí resulta interesante ver cómo, por ejemplo, sí apoya al encarcelado presidente peruano Andrés Manuel López Obrador, perdóneme, Pedro Castillo, pero cómo guarda silencio ante los abusos de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? López Obrador, si usted me permite, bueno, esa es la primera parte del discurso. Si me permite, voy a dar ahora otro dato para seguir desvelando la imagen del López Obrador, para quitar el velo de López Obrador. Ese velo de humanista, de indigenista, de que quiere una América Latina unida al estilo bolivariano, etc. Don Enrique, el 9 de enero, ojalá y pudiera usted encontrar una referencia. El 9 de enero de este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a la Ciudad de México. Fue la noche anterior a la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, la que dio continuidad a la de 18 de noviembre de 2021. Muy bien. El presidente López Obrador
recibió al presidente Biden en un aeropuerto que se construyó por capricho del presidente mexicano, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y luego, pues ambos abordaron la Bestia. ¿Se acuerda usted del auto presidencial de Obama? Abordaron la Bestia y en el camino, según refirió el observador, en el camino hacia del aeropuerto Felipe Ángeles, que está pues a las afueras de la capital mexicana, hacia un lujoso hotel en la zona de Polanco, en la capital de la República Mexicana, López Obrador propuso lo siguiente al presidente Biden, y es público lo que su servidor va a decir, que el continente americano, ya no solo América del Norte, sino todo el continente americano, conforme un bloque comercial. Un bloque comercial. Y le pregunto, claro, él habla de que con respeto a la soberanía y de que con respeto a la independencia, la autodeterminación, pero ¿no acaso la propuesta de López Obrador de crear un bloque comercial con Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, ¿no acaso es fiel reflejo de la propuesta que hizo en su momento William Jefferson Clinton, cuando fue presidente? Si no me equivoco, eso debe haber sido por ahí del 94. Clinton del 91 al 2000. Sí, y por ahí del 94 creo que propuso en Montevideo, en Uruguay, la formación de un acuerdo de libre comercio de las Américas. Y López Obrador lo retoma. Prácticamente y tiene una lógica, desde el punto de vista de los Estados Unidos y de Canadá, esto tiene una lógica, la voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, la propuesta de López Obrador, que también parece haber sido escrita desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio o el Departamento del Tesoro, pues viene como anillo al dedo a la ideología expansionista de los Estados Unidos y de su socio principal en el continente, que es Canadá. Luego, en el discurso de la 10ª cumbre, eso usted lo puede encontrar, discursos de la 10ª cumbre de América del Norte, el 10 de enero de 2023, López Obrador, ante Biden y ante Trudeau, propuso exactamente eso, que América se constituya en un solo bloque comercial. A ver, entonces, ¿en dónde queda la intermediación? Porque si López Obrador está de acuerdo con eso, yo me pregunto, esa es la postura, y no es que esté a favor o en contra, solamente expongo. Esa es la postura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esa es la postura de Daniel Ortega en Nicaragua. Ahora, ¿por qué Perú? Me llama la atención esto. Ahí parece sí que haya cierta congruencia, pero López Obrador es congruente en unas cosas y rompe con la congruencia en otras. ¿Por qué Perú? Don Enrique, Perú es una potencia minera a nivel del continente y a nivel mundial. Y de acuerdo con un estudio del Ministerio de Energía,
y de una empresa privada, Perú Y, creo que se llama, solo el 1% de la superficie de Perú es explotada desde el punto de vista de la industria minera. Solo el 1%. Y por supuesto, las principales empresas mineras en Perú son de Estados Unidos. Y de acuerdo con este estudio, solo el 0.28% del territorio de Perú está sujeto a exploración. Si me permite números redondos, el 98% del territorio de Perú no está virgen, pues, no está explorado. En Perú hay cobre, hay plata, entre otros minerales fundamentales para la transición que le llaman la transición energética, ¿no? A las energías limpias. Ojo con eso. ¿En qué resulta congruente López Obrador? En que critica a Dina Boluarte, al gobierno que tumbó a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo iba o tenía en sus planes hacer una consulta para ver si los peruanos accedían a dar una salida al mar a Bolivia. ¿Y por qué es importante Bolivia en esta ecuación? Bueno, es muy sencillo. Bolivia tiene las principales reservas de litio del mundo. Y el litio es ese metal básico para la construcción de microchips, para la fabricación de componentes de computadoras, de armas. Y de baterías, sobre todo. De baterías, etc. ¿Sí me explico? Ahora, no olvidemos que por ahí del 18 de febrero, se me fue el nombre de la general jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura, y se me fue el apellido, enseguida lo recuerdo, ofreció una conferencia en el Consejo del Atlántico, que está muy vinculado a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Permítame buscar el nombre de la general. Laura Richardson. Laura Richardson. Si usted me hiciera el favor de buscar Laura Richardson. Estoy en ello ahora mismo. Conferencia del Atlántico, Consejo del Atlántico. La señora Richardson fue muy clara, la general, perdóneme, general de 4 estrellas, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, fue muy clara al decir que a Estados Unidos le interesa la riqueza petrolera, por ejemplo, de Guyana, de Venezuela, que le interesa la riqueza minera de América Latina y, por supuesto, el litio que hay en América. Y específicamente, Laura Richardson, gracias por ayudarme, la memoria a veces se me vaya, espero que esto no sea delicado, que no tenga que ver con, con cosas extrañas. No se preocupe. Sí, dígame, adelante. Suele pasar. Hay demasiada gente, demasiados nombres y no pasa nada. Sí, lo más importante es, si no se sabe el punto final, por lo menos saber el punto de arranque para empezar a buscar y a partir de ahí encontrar. Y ya está. Ahí está. Y mire usted lo que dijo Richardson en el Atlantic Council. Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia, Chile. Fue la respuesta, dice la agencia Sputnik de Rusia, sin tapujos, a la pregunta que le hicieron en el Consejo del Atlántico. Pero además, Laura Richardson dijo, por ejemplo,
que en la Amazonia, bueno, ahí está lo de Venezuela, ¿no? Está entrecomillado, las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año. Y los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre y oro. Y si usted me hace el favor de desplazar el cursor, más abajo se referirá a la Amazonia. ¿Por qué? Porque dice que en la Amazonia, que es considerada la de los pulmones del mundo, tenemos, dijo ella, tenemos el adjetivo posesivo en primera persona del plural en el tiempo presente simple, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en América Latina. Mi pregunta, conclusión más bien es, ¿ignorará el presidente López Obrador esto? ¿Lo ignorará cuando dice que todo el continente debe integrarse como una zona de libre comercio para hacer frente a China? ¿Quiénes tienen la tecnología? ¿Quiénes tienen la tecnología para extraer y para procesar el litio y los minerales? ¿Quiénes impondrán las condiciones? Y Ese quienes es, pondrán la mano de obra barata también. claro, claro, don Enrique. Entonces, el candidato más cómodo, interpósita persona, es Andrés Manuel López Obrador, a través de la candidata que puede ser Claudia Sheinbaum o del candidato que podría ser Adán Augusto López. Ahora, ¿por qué resulta cómodo López Obrador para los Estados Unidos? Mire, que sé que van a lloverme críticas, porque siempre que hablo de estos asuntos, México está tan polarizado que prevalecen las emociones sobre las razones, ¿no? Don Enrique, cuando Donald Trump quería que México fungiera como un tercer país seguro, es decir, que se quedara con los migrantes que iban de Sud y Centroamérica, de las Antillas o incluso de África a los Estados Unidos y que México se quedara con ellos, ¿sí? Hubo un acuerdo secreto que recién desveló el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y que dejó muy mal parado al actual canciller de México, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Un servidor lo dijo en algunos foros y la verdad, las izquierdas no hicieron caso, ¿no? Ahora con Biden, ¿qué sucede en el ámbito migratorio? Igual, Estados Unidos nos envía al día a 1,000 personas sin documentos migratorios en regla. No digo ilegales porque me parece una falta de respeto. No hay ninguna persona ilegal. Personas sin documentos migratorios en regla. Y, pues así como con Trump, así con Biden. Entonces, el más cómodo para el que quede en la Casa Blanca es sin duda Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena. Sé que me extendí, pero me parecía conveniente hacerlo, don Enrique. No, está perfecto. O sea, aquí por tiempo no será, que la última vez dijimos, venga, va, un programa de 1 hora y tal, y duró 2 horas y algo, 2 horas Qué y 15 barbaridad. minutos, pero bueno, no, está muy bien porque, como siempre hemos visto, un tema de la hora, un repaso histórico que nos lleva hasta el presente y a partir de ahí es el momento de hacer, digamos, la futurología. Y yo, desde luego, de los dos candidatos que ha dicho, yo apostaría por Sheinbaum sin ninguna duda. Porque
por toda la trayectoria que tiene, me parece que da el máximo perfil de cercanía, tanto de sus orígenes como de sus acciones. Es básicamente el candidato estadounidense en México. Es decir, se comporta como estadounidense, mueve el indigenismo igual que, más todavía que AMLO, y además es mujer. Y todos sabemos cómo funciona el rollo de la inclusividad ahora y cómo en muchas elecciones de muchos países juegan con eso de, pero es que es la primera mujer, como pasó precisamente en 2016 entre Trump y Clinton, que los demócratas sabían que tenían una mierda de candidata, que no valía para nada, pero dijeron, es mujer, vótenla porque es mujer. Porque mira al otro Trump, qué malo es, que está a punto de destruir la galaxia. Voten a una mujer, porque decían, es que luego que no se ponga a hablar mucho, que madre mía. Y yo por eso lo veo que tanto por orígenes como por política, como por lo que les puede ofrecer a Estados Unidos, desde luego, es la candidata estrella y repetimos, en México los políticos no pueden repetir en el cargo de presidente. Nadie. Es como se estableció el sistema desde el inicio en los años 30 del siglo pasado. En 1934, si mal no recuerdo, fue el primer presidente y luego de ahí al 40 ya cada 6 años uno nuevo. Entonces, Así es. Permítame interrumpirlo, don Enrique, brevemente. En el 34, del 34 al 40, gobernó en México un general revolucionario socialista, Lázaro Cárdenas, que hacía que se cantara la internacional en las escuelas mexicanas en lugar del himno nacional o a la par del himno nacional. En ese tiempo llegaron personajes de apellido Sheinbaum a México, en el tiempo de Lázaro Cárdenas. Simplemente señalo el dato. Hoy, Andrés Manuel López Obrador es un émulo de Lázaro Cárdenas en muchos aspectos. Por ejemplo, se prepara para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo de este año, pero lo que no dice el presidente López Obrador, como nunca lo dijo el presidente Cárdenas, el presidente Cárdenas fue que la expropiación se llevó a cabo con la aquiescencia, con el consentimiento del entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. ¿Bajo qué figura? A ver si le suena particular, y le pediría tal vez buscar uno o dos contenidos en internet, le doy las fechas. La figura de Roosevelt, que le dijo, no está por escrito propiamente, pero sí se ha corroborado en los hechos. México está bien, Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera, al fin los principales afectados son los británicos, pero ¿qué crees? Que no tienes ni la tecnología ni la maquinaria para explotar el petróleo. No te preocupes, hagamos contratos de riesgo. Lo que yo encuentre, la utilidad será del 50%. Si yo no encuentro nada, no me tienes que pagar nada. Entonces, la expropiación petrolera que llevó a cabo Cárdenas le dio el 50% de utilidades a Estados Unidos y el control por un tiempo del petróleo mexicano en el tiempo de la guerra contra la Alemania nacionalsocialista. Dice que interesante. Ahora, lo que le quiero pedir, don Enrique, y perdóneme que lo haya interrumpido, es si usted con mucho gusto, estas interrupciones son siempre fantásticas. Gracias. Si usted puede buscar periódico Milenio, 17 de marzo, 2023. Casi estoy seguro que es el 17 de marzo, perdóneme, no 17 de marzo, 17 de febrero de 2023.
Ojalá y que no me equivoque en las fechas. Porque un subsecretario de los Estados Unidos declara al periódico Milenio que Estados Unidos está listo para invertir en la industria del litio mexicano. Y es la nota de 8. Estados Unidos listo para invertir en el litio mexicano, periódico Milenio. Creo que es el 17 de febrero. El 17 de febrero. Sí, es que lo estaba buscando en paralelo para no estar mareando aquí en la pantalla y ir directamente a esto. No sé, don Enrique, si me permitiera o si usted me hiciera el favor de leer los 2 primeros párrafos. Sí. De Alaska a Chiapas, Norteamérica va a necesitar todo el litio que pueda conseguir en una ventana tan corta como 1 o 2 años, y por ello los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos han comenzado un proyecto conjunto para cuantificar a detalle las reservas regionales de este mineral que alimenta las industrias de alta tecnología y en particular a las flotas de millones de autos eléctricos que usarán las baterías de litio en un futuro inmediato. Y bueno, así lo revela en una entrevista con Milenio Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Estamos trabajando juntos, colectivamente, para explotar los minerales críticos que tenemos en América del Norte, y que van a alimentar la próxima generación de baterías. Me encanta eso del tenemos. O sea, así es. Ahora, don Enrique, déjeme ver si yo también lo abro y le puedo dar el título. Milenio, 18 de febrero de 2023. A ver, lo voy a buscar también. Le pido una disculpa, le ofrezco una disculpa al público. No, si no me lo dice, usted puede seguir hablando y yo me encargo de eso. No hay problema. En aquí hay una declaratoria una declaración del gobernador. El gobernador es el jefe de una provincia de Sonora que se apellida Durazo, Alfonso Durazo, en el sentido de que la empresa Litiomex carece de recursos para extraer y procesar el litio. Por lo tanto, se requerirá de la inversión de los socios extranjeros. Le vamos a poner a Alfonso Durazo. Litio. No se preocupe que ya estoy ahí buscándolo. Correcto. Ya lo tenemos por aquí. Así es. Es del 17 de enero, dice América del Norte, así lo puede encontrar usted. América del Norte tendrá preferencia para explotar litio. Durazo. Creo que el testimonio es irrebatible. América del Norte tendrá preferencia para explotar el litio Durazo, 17 de enero. Entonces, ya el público lo puede buscar, porque se trata de que el público, yo sé que el suyo así es crítico, todo lo corrobora, no se queda conforme solamente con el dicho. Entonces, lo que se está haciendo es trabajar para que México sea proveedor de recursos, proveedor de mano de obra, para que reciba empresas de las llamadas energías limpias. Se acaba de anunciar el establecimiento de una megafábrica de Tesla en el estado de Nuevo León, para tratar de atraer empresas que están actualmente instaladas en China, lo que ellos le llaman la relocalización o el nearshoring. Y de esa manera, México
cumple con lo siguiente para Estados Unidos. Uno, garantiza o es factor de seguridad nacional de los Estados Unidos al sur de la frontera de los Estados Unidos. Dos, da seguridad a las cadenas de suministro de las empresas que se vengan de China a México. Abarata la transportación, las cadenas de suministro. Cuatro, ya lo habíamos visto la vez anterior, si mal no recuerdo, al permitir prácticamente el control económico del istmo de Tehuantepec, Estados Unidos pone una frontera china que ha estado invirtiendo, perdón, en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y en el Tren Maya, y finalmente, bueno, pues pone a consideración, como cuando con el petróleo, pues ofrecerá facilidades para que Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos y Canadá, pues se beneficien del litio que hay en específico en el estado mexicano de Sonora. Por eso el más cómodo es López Obrador, por eso la más cómoda sería Claudia Sheinbaum, por eso el partido más cómodo es el partido Morena. Don Enrique. Pues menudo repaso hemos dado, un programa de 1 hora, una lección magistral de, bueno, empezar por estas noticias de actualidad, como siempre hacemos, esa propuesta de un senador republicano de básicamente intervenir directamente en México por la excusa de los cárteles mexicanos, como comentó, de la droga, del fentanilo, que de hecho, bueno, cualquiera que pueda haber vídeos de, si mal no recuerdo, de Kensington Avenue en Filadelfia o de Skid Row en Los Ángeles, y ahí puede comprobar pues el resultado del fentanilo en la sociedad de la ciudad de los zombies, de gente que, bueno, Estados Unidos, primera potencia mundial y todo eso, y luego hay unas escenas que, bueno, que digamos no se corresponden a la grandeza de las imágenes que muestran en Hollywood, ¿no? De un país súper desarrollado y demás, y luego con unos tremendos agujeros de drogadicción, y como comentaba, esos más de 100.000 muertos por fentanilo al año, y que en 10 años significa 1 millón de personas, y que Estados Unidos, bueno, tiene unos 320 millones de habitantes aproximadamente, y que claro, se suma el tema del fentanilo, bueno, a todos los tiroteos que tienen al año, y en definitiva son esos problemas internos que culpan a otros, y en este caso a México, como que vosotros sois los culpables, que tenemos esos doble año electoral el próximo 2024, tanto en las presidenciales de Estados Unidos como de México, de que no se va a repetir AMLO en México, y ya veremos quién va por Estados Unidos, porque claro, Trump parece posicionarse por el lado republicano, las encuestas y todas las... todo le dan a que Trump va a ser el candidato, y la cosa es quién va a ser el candidato por los demócratas, porque desde luego Biden no está en sus cabales, eso es evidente, pero tampoco es que la vicepresidente Harris lo esté mucho, porque es una persona totalmente impopular, y de hecho, si mal no recuerdo, en 2021, ante el llamado triángulo, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo lo de no vengan, no, país lleno, Estados Unidos lleno, no, no más, ya, no podemos, o sea, diciéndolo como, Estados Unidos está lleno, búsquense otro país, aquí no más. Y claro, un discurso de... se espera una cosa de los demócratas y dice algo totalmente fuera de lugar, aunque bueno, la dupla de Biden y Harris nos tiene acostumbrados a todos en todo el mundo a que digan cosas fuera de lugar, y que bueno, se le perdonen porque son los demócratas, no pasa nada. Los grandes medios de comunicación les apoyan. Si eso lo hubiera dicho Trump, habría sido un escandalazo global. Trump dice que Estados Unidos está lleno, que se busque en otro país, pero lo dicen los demócratas, y bueno, además, demócrata y mujer.
pues no se puede decir, doblemente imposible de decir nada. En fin, es un tema muy interesante que hay que seguir moviendo y de hecho seguir desentramando esa historia política mexicana que para muchos aquí es desconocida, aunque bueno, viendo a algunos programas de youtubers mexicanos de política, hablan mucho de cómo tantísimos presidentes mexicanos, y me gustaría tocar este tema como cierre, ya que llevamos un poco más de una hora, que no se nos alargue a 2 horas otra vez, sino que pueda haber 2 programas de una hora. Muchos presidentes de México acaban en España últimamente, y es una cosa que lo ponían algunos como de España es el refugio de los expresidentes. Bueno, también punto a favor de eso es que un presidente mexicano viene a España y nadie lo va a conocer. O sea, va a ser un completo desconocido, va a estar tranquilo, nadie le va a tirar tomates, ajos, cebollas o ladrillos porque nadie le va a conocer. Y a nivel institucional dirá, hola, soy expresidente de México. Y la gente aquí pues le intentará fingir un acento ahí como de, ay, pues qué chingón, está padrísimo, amigo, gracias por venir de México, expresidente. Y a lo mejor le compran un sombrero de, bueno, ya, eso es pasarse mucho, ¿no? Pero como de, ay, qué bien, un expresidente de México. ¿Y qué hizo? Ni puta idea, pero es un expresidente, oye, y de México, ya ves tú. Entonces, que parece como, no sé, ¿por qué vienen tantos a España o vienen a ser reentrenados para luego volver a ser enviados a México? Es un tema interesante que me gustaría comentar de si ustedes desde allí ven cómo hay esa especie de éxodo de expresidentes de México a España o de cómo se ve esas relaciones. Bueno, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari lo hizo vía sus antecedentes sefaradíes, ¿no? De eso se valió. Seguramente llevará dinero, llevó dinero a España y España, desde mi muy humilde punto de vista, bueno, el gobierno español, no la nación española, el gobierno español se ha convertido en un cómplice de funcionarios que en México son señalados públicamente de corrupción. Por otro lado, también se fue para allá Enrique Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto, entre otras empresas españolas a las que benefició como gobernador y luego como presidente, fue a la OHL, ¿no? Entonces, por ahí se entiende. Y ya para cerrar, don Enrique, difícil que entren las tropas estadounidenses a México. ¿Qué es lo que veremos en las siguientes semanas y meses? La captura de algunos capos más, al estilo de la de Ovidio Guzmán Loera, alias el Ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, tal vez de algunos exfuncionarios, quizás no del nivel tan alto de Genaro García Luna, para saciar a la opinión pública estadounidense sedienta no sé si llamarle de justicia, yo creo que vamos a dejarlo así simplemente, sedienta de justicia, para darle, para darle oxígeno a los demócratas y de ahí no pasará. En realidad, México está bajo la égida de los Estados Unidos en otros muchos aspectos. Estados Unidos no se embarcará en una aventura militar en México, máxime que está metido hasta el cuello en el conflicto en Europa del Este, en Ucrania. Entonces, descarto literalmente esa opción. Es decir, lo dejamos en fanfarronismo político por Sí. parte de algunos políticos, en este caso de un senador republicano, y ya está. Y ahí se queda el tema, porque no tienen que invadir México para controlar México, porque ya hicieron su trabajo tiempo atrás y ya se encargan de manejarlo por otro lado. Y sí, también podrá haber alguna detención, alguna cosa para decir, bueno, caso cerrado. Ya hemos pillado a no sé quién, ha caído no sé cuál, listo, nos vamos. Terminamos. Y de hecho, con esto también, si no quiere añadir nada más, también terminamos el programa de hoy. Mis agradecimientos por toda esta hora y 12 minutos de programa.
Y bueno, nos veremos, la audiencia, en el próximo programa, y con usted, don Jorge, nos veremos también en otro programa más sobre México. Esperemos que sobre algo positivo, porque, bueno, por desgracia las noticias tienden a ser siempre negativas, pero bueno, algún día habrá noticias positivas, estoy seguro. Lo veremos y lo comentaremos aquí. No me enrollo más. Muchísimas gracias por este programa y si no tiene nada más que añadir, don Jorge, nos vamos con el vídeo cierre del programa. Solo darle las gracias, don Enrique, y saludar a su respetable audiencia. Ha sido un privilegio. Hasta muy pronto. Hasta la próxima.